Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Paola, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, son 100 días, digamos, con un saldo claramente negativo, ¿no? Es decir, en donde, tras una obsesión enmarcada en lo que la Constitución señala, el ejercicio del poder se ha visto claramente cuestionado, ¿no? En el cumplimiento de un conjunto de estándares democráticos. En particular, el más notorio, la ausencia de una capacidad de ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y por otro lado, una incapacidad de liderar políticamente, un proceso muy complicado, eso es cierto, es una situación muy difícil, pero ha habido una incapacidad absoluta, ¿no? De poder construir una vía clara, basada en acuerdos y en diálogo, que nos lleve a resolver por lo menos los aspectos más difíciles de la crisis que vivimos. Una de las cosas que ha sido muy notorio ayer es el tema de en el Día Internacional de la Mujer, el saludo de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en un momento en el cual hemos visto que el ministro de Educación, Óscar Becerra, ha señalado que las mujeres que protestan con sus hijos son comparadas con animales. Es un momento muy difícil, muy duro, porque hay muchísimas cosas que pensábamos que se habían superado en términos de declaraciones públicas, de apoyos, y el tema del racismo ha surgido. ¿No es cierto? Es notorio que muchos políticos han perdido el rubor ante las frases racistas, ante el desprecio al otro, ante no considerar a los peruanos como iguales. ¿Por qué daña esto la institucionalidad? Que suena a solo una declaración más. ¿Por qué se fijan solo en esa declaración? Pero ¿qué significa que el ministro de Educación de un país señale que un grupo de mujeres son animales? Bueno, lamentablemente no es solamente una declaración, porque esa declaración a su vez expresa un conjunto de acciones concretas que han ocurrido, ¿no? en el país. La manera consistente, ¿no? En la cual el gobierno, por acciones, por omisiones y también por discursos, se ha referido de una manera claramente despectiva, ¿no? Respecto de un conjunto de ciudadanos, ¿no? Y eso no es un tema, digamos, que haya pasado desapercibido, por ejemplo, para la comunidad internacional, ¿no? Por eso, cuando uno mira los informes de las instituciones de Naciones Unidas especializadas en los temas de derechos humanos, se señala, ¿no? que hay un problema claramente vinculado con un sector de la población históricamente invisibilizada, que ha sufrido discriminación a lo largo no de ahora, sino a lo largo de siglos, ¿no? y que en esta circunstancia pues encuentra en sus autoridades más que una barrera contra esos flagelos, contra esas taras que la sociedad todavía mantiene. En lugar de ser una barrera, se convierte en una caja de resonancia, donde los mismos discursos terminan saliendo de esas autoridades. Y eso, pues, creo, mina un elemento crucial de una democracia, ¿no? Que es la igualdad. Creo que esa es la cuestión clave aquí, ¿no? O sea, la igualdad que no solamente es una igualdad, digamos, en términos de acceso a oportunidades, es una igualdad en términos políticos, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que todos somos ciudadanos y que por lo tanto tenemos el mismo derecho para poder participar en la vida política del país, el mismo derecho a que el Estado nos cuide, ¿no? Frente al ejercicio de derechos, incluso, ¿no? El mismo trato en el caso de que pues, se comete algún tipo de infracción o ilegalidad. O sea, todo eso debe ser atendido en el mismo plano de igualdad, y eso es lo que creo no está ocurriendo. Uh-huh. Exactamente, y además según digamos, los informes de Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de no considerar a un grupo de personas que están protestando como iguales suma para que sean víctimas de violencia, en muchos casos víctimas físicas, pero en casi 47 personas han sido víctimas, han muerto por su condición racial.
No hemos aprendido Sí, nada, Iván, en este tiempo, no pasó el conflicto armado interno. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos creo, repitiendo los errores de antaño? sí, creo que ahí vale la pena hacer una reflexión más de fondo, ¿no? Porque esto es un fenómeno que hemos visto en muchos lugares del mundo, y también en el Perú, desde luego, pero que sigue ocurriendo, ¿no? Que es cuando un Estado y una sociedad, que no hay que olvidar que hay un conjunto de personas, ¿no? que vive en ese Estado, que sostienen ese Estado, eh, pierde la capacidad de cuestionar acciones que son evidentemente contrarias a los principios básicos de convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes más de 40 personas que han fallecido en circunstancias donde hay mucha evidencia, se abusó, ¿no? en el uso de la fuerza, se cometieron acciones que inclusive pueden implicar delitos, ¿no? Delitos muy serios. Entonces, ¿por qué la reacción ha sido tan poca, ¿no? Respecto inclusive de la propia sociedad peruana, ¿no? O sea, no es que no ha habido reacción, ha habido, pero no ha sido, digamos, tan unánime como uno podría esperar. Y eso ocurre porque, de alguna manera, para que eso opere en las cabezas de las personas, tiene que haber un proceso de deshumanización de la persona que fallece. O sea, los conviertes en algo que ya no es valioso o que ya no es equivalente al resto de vidas. Y de esa manera puedes hablar de esas muertes como algo, en el mejor de los casos, algo triste, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y eso es solamente posible porque ya no es una vida igual. Y entonces eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, eso ha pasado muchas veces en la historia, eso es lo que ha permitido que la gente, digamos, entre comillas, hasta se sienta bien, dice, no, o sea, no hay realmente una situación en la cual la gente se indigne, digamos, logre cierta empatía con la gente que sufre, ¿no? Se aleja, ¿no? Deja de ver al que sufre como un igual, y eso es lo que permite, digamos, pasar, ¿no? Las circunstancias sin esa sensación terrible de que, oye, acá estás cuestionando nuestros elementos mínimos de convivencia, ¿no? Y una Y de ahora, las... Sí, sí. sí, y creo que hay que pensar cómo salir de eso, ¿no? Porque creo que ese es el elemento más complicado, porque una vez que se entra a operar este mecanismo, digamos, todos entran en esta dinámica, el problema es que se puede convertir en una bola de nieve, ¿no? Es decir, que medios de comunicación, actores políticos y demás reproduzcan esto, ¿no? Y hagan que cada vez más personas piensen más o menos similar respecto a este fenómeno. Eso es, creo que lo más peligroso, ¿no? Porque una vez que eso pasa, una segunda tragedia ya no tiene que ser, digamos, mucho más grande como para que eso genere algún tipo de conmoción. Y eso es terrible, porque eso no debería pasar, ¿no? No tendríamos que estar en una situación en la cual, digamos, solo las grandes tragedias nos muevan como sociedad. Eso no debe ser así. Una sociedad democrática más bien lo que busca es evitar la tragedia, evitar que se pierdan vidas, evitar que se llegue a ese punto para que las instituciones, las personas, los políticos, los actores con poder reaccionen. Y una de las cosas que nunca había estado tan en disputa, la verdad. La verdad está en disputa, pero es como decir, está saliendo sol y sale otro grupo diciendo, esto es mentira, acá es invierno, abrígate, ponte el saco. Entonces, para mí ha sido impresionante todas las versiones que se están dando de lo que pasó en Ilave, en el río Ilave, donde han muerto 6 chicos que se metieron al servicio militar voluntario. Son 6 familias que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, y el Estado ha renunciado a la búsqueda de la verdad, diciendo, pasó esto, manu militari, y ni siquiera ha hecho el mínimo gesto de levantar información, de hablar con el periodista, sino despreciarlo y decir que
ese periodista, con ese periodista no se habla y todo lo demás sigue igual. Y eso es lo grave que nos está pasando, es un signo de los tiempos. Sí, eso es, creo, producto de varias cuestiones, ¿no? A ver, hay quien ignora la verdad por puro cinismo, o sea, es decir, él sabe qué cosa es cierto, ¿no? Pero lo miente porque quiere, por ejemplo, salvar su responsabilidad. Entonces, es un tipo de mentira, ¿no? Pero frente a esa mentira, la mentira, digamos, de aquel que pues sabe que ha ocurrido algo y lo quiere ocultar, viene la capacidad crítica de la sociedad, que pone en cuestión esas afirmaciones, ¿no? Pero hay otro grupo de personas que creo es lo que hace que estos esfuerzos de diversos actores, porque ojo que no solamente de un lado del espectro ideológico, esto ocurre desde la derecha a la izquierda, de todos lados, ocurre que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Pero hay un sector de la población que creo que eso debería preocuparnos más, que frente a la información que reciben, buscan desesperadamente, creo que no hay otra manera de decirlo, buscan desesperadamente que la información se adapte a sus ideas preconcebidas sobre el fenómeno que ven. Entonces, si ya tú piensas, por ejemplo, ¿no?, de que lo que hay es una lucha contra violentistas, no quiero usar otras palabras para no, digamos, más fuertes, ¿no?, porque no es eso, ahí nomás no se queda, ¿no?, vándalos, ¿no?, todos son vándalos. Entonces, la información que recibes tiene que ser filtrada en tu cabeza de tal manera que se adapte a eso que ya tienes como digamos, narrativa macro, ¿no? Entonces, buscas, como dé lugar, algún tipo de dato, de información que se adapte a eso. Si no cuadra, lo rechazas. Entonces, si tú ves que hay un video, ¿no?, que es de otro lugar, donde se ve a la gente peleando, ahí está la evidencia, ¿no? No, pero ese es Juli, no es Ilave. No importa, ahí está la evidencia. Seguramente eso que pasó ahí también pasó en otro lado. Entonces tu cerebro funciona buscando adaptar su situación a esto. Luego, otro ejemplo, ¿no? Sale un video del expresidente Castillo mostrando claramente que ahí no había ninguna situación de manipulación y nada por el estilo, ¿no? Que hacía así. Pero como eso choca con la percepción de esta es una víctima, alguien que ha sido manipulado. No, ahí está la mano del edecán que seguramente estaba dando la instrucción. O sea, buscas de alguna manera de hacer que encaje lo que tú estás, ¿no?, creyendo, como ya de manera predeterminada con la evidencia, ¿no? Y eso es terrible porque, hay que decirlo, lamentablemente, durante los últimos años no ha habido un trato riguroso respecto a situaciones similares, ¿no?, en los medios de comunicación y otros espacios públicos, donde eso debió haber sido combatido de una manera muy contundente, ¿no? Y entonces, y además, hay un montón de formas por las cuales construyes burbujas, ¿no?, espacios en los cuales generas información, buscar de una manera, aunque sea información falsa, busca una manera reforzar, ¿no?, las creencias de estos sectores de la población que viven en estos espacios, en estas burbujas, y en donde ya cuando la información, digamos, inclusive la evidencia clara aparece sobre la mesa, terminan buscando alguna manera de silenciarla en sus cabezas, ¿no? Por más que grite públicamente la verdad, en las cabezas hay una barrera que les impide escuchar. Claro, y ahí somos responsables todos, ¿no? Ya no solo medios de comunicación, sociedad, somos todos responsables. O sea, me impresiona, por ejemplo, no sé, ponernos en esta misma situación cuando ocurrió el Baguazo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro. Gobierno de Alan García, ¿no?, presidente Alfa, ¿no?, totalmente controlando todo, pero aún así, ¿no?, no pudo él sustraerse a esa tragedia que fue el Baguazo y tomar decisiones políticas y asumir responsabilidades y, digamos, dentro de todo, el gran presidente Macho Alfa reconoció lo que fue una tragedia política que fue responsable. Eso, no, sin duda. Y ahora, sin duda. De hecho, ojo que no es que no hubiera el intento de evadir responsabilidad, porque hubo, ¿no? Pero hubo,
digamos, todavía No, creo que en ese momento obviamente. una reacción suficiente Claro. de los medios de comunicación, de la sociedad en su conjunto, cuestionando, ¿no?, lo ocurrido, ¿no? Claro. Y también hay que recordar que en estos procesos son muy importantes ciertas autoridades que van, digamos, contracorriente de las posiciones, digamos, a veces que el poder quiere sostener, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las autoridades claves en un sistema democrático mantengan su independencia. La Defensoría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría son claves, porque precisamente lo que permiten es, ante narrativas evidentemente sostenidas solamente en mentiras, su voz rompe eso en el espacio público y puede ayudar, no lo va a resolver todo, pero puede ayudar a cambiar las condiciones para formarnos un juicio adecuado sobre las cosas que nos pasan como país. Para cerrar, Iván, ¿cómo ves Puno? ¿Cómo se puede encontrar algún tipo de vía de comunicación con Puno que no quiere tener ningún tipo de relación política con el gobierno de Dina Boluarte, a quien responsabiliza de las 18 víctimas del pasado 9 de enero? Sí, creo que lo que hay que hacer primero es tener un diálogo con los propios actores de Puno. O sea, que creo que ese tema es clave. Y quizá es cierto, un problema serio de gobiernos que actúan rompiendo, ¿no?, estos estándares mínimos democráticos. Lo que ocurre es que quedan un poco fuera de juego, ¿no?, en el proceso de diálogo, quedan delegitimados. Entonces, posiblemente serán otros actores no estatales quienes inicien estas conversaciones con actores en Puno, ¿no? Lo segundo es que necesitamos, creo que es posiblemente el primer paso, un esfuerzo muy grande de tener una visión más realista de lo que pasa en el departamento de Puno, ¿no? Porque me temo que gran parte de lo que se ve en los medios de comunicación, en otros espacios donde la gente accede, es información llena de prejuicios y muy equivocada sobre la realidad de lo que pasa en ese departamento, ¿no? Y eso te lleva nuevamente a ese círculo vicioso que hemos comentado hace un rato. Y eso creo que además nos lleva a otra reflexión clave, ¿no? Que inclusive nuestro discurso, la forma en que conversamos, nos hace a veces reforzar el sentimiento de distancia, ¿no? Como si fuera a veces casi otro país, ¿no? Ni siquiera un país cercano, sino un país muy lejano. Y eso creo que es una primera señal de las cosas que debemos reflexionar con claridad. Solamente una nota, no quisiera dejar de lado, ¿no? Hay mucha, por ejemplo, crítica a ciertas voces, por ejemplo, de las autoridades a nivel internacional que ven temas de derechos humanos, de que se desconoce el otro lado, dicen, ¿no? El otro lado, el lado de la violencia. Mira, todas las declaraciones importantes de instituciones señalan también su rechazo al uso de la violencia como forma de acción política. Pero la clave es que para evitar que eso ocurra, y acá regreso al tema, tienes que brindar condiciones para que las formas pacíficas logren resultados. Ese creo que es el gran desafío ahora, ¿no? Porque si no, el incentivo de personas que van a querer incumplir con la ley, porque eso es cierto, pueden incumplir con la ley, va a seguir existiendo. Entonces, para actuar frente a eso, desde luego la coerción va a ser a veces inevitable, pero tienes que al mismo tiempo brindar más opciones para aquellos que quieren formas pacíficas de acción, pacíficas de resolver las cosas, porque si eso no está, digamos, no va a ser una ilusión. O sea, no se puede pedir diálogo en el aire, tiene que pedir diálogo construyendo las condiciones para que eso ocurra. Secretario Ejecutivo de Transparencia, Iván Lanegre, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Iván. Hasta la próxima, Paula.